Bueno, entonces nuevamente continuamos con el ejercicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un estudio estadístico, ¿sí? Un ejercicio o un problema que nos permita entender toda la parte estadística descriptiva y después lo analizamos cómo podemos interpretar o tomar una decisión. ¿Qué es lo que se busca, no? Bueno, entonces los datos, vamos a colocar los datos acá. Vamos a imaginar, yo me los voy a inventar, ¿no? O sea, no es que, ¿qué? No es que de pronto se confundan y después digan, uy, profe, esos datos de dónde salieron, no encontré la fórmula, no. Yo me los estoy inventando, ¿listos? Entonces X2, no hay nada que calificó en 8, X3, vamos a ver que calificó en 1, X4, vamos a imaginar que calificó en 9. ¿Sí? Entonces, esto es lo que los estudiantes opinan. ¿Sí? Entonces, o alguien que está totalmente en desacuerdo con la cafetería, X7 igual, digamos que pongamos 10. Por favor, si me llego a comer uno, me avisan. Hay veces me como algunos, entonces X9, tenemos 6, X10, ¿se acuerdan que son 20 datos, no? Entonces, dejemos aquí 7, que no hemos hecho 7. Bueno, acá ahora, entonces, dejemos X11, vamos a poner que sacó 6, X12, que sacó 8, X13, que sacó 2, X14, que sacó, aproximadamente que sacó 8, X15, que sacó 6, X16. Bueno, aquí algo importante, ¿no? Ese es X sub 16, ¿no? Vamos a ver aquí 4, X sub 17, 6 nuevamente, X18, y vamos a eliminar que sacó es 7, X19, aquí sacó 3, y X sub 20 por fin igual. Entonces coloquémosle ahí que sacó 5. Bueno, listos. Entonces, estos son los datos. Ah, algo importante, muchachos. En Excel se pueden hacer una cantidad de cosas que ustedes no imaginan. Muchísimo, ¿sí? ¿Qué días una compañera que necesitaba sustentar su tesis de maestría y tenía que cuadrar varios datos? Entonces, me pidió el favor porque pues ella no es de matemáticas, ella era de otra área y me puse a cacharrear en YouTube, ¿sí? Si podía trabajar Excel y perfecto, y eso que era un temita siempre avanzadito, ¿sí? Entonces Excel ya se pueden hacer muchas cosas, pero ¿de qué sirve tener un buen programa? Porque pueden tener el SPSS, pueden tener Minitab, pueden tener Cambly, pueden tener varios, que son exclusivos para estadística, ¿sí? En varios de ellos pues toca pagar licencia, pero entonces siempre nos van a arrojar unos resultados y si nosotros no sabemos interpretar esos resultados, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque todo esto de la mediana media con estos datos, puedo hacer hasta correlación de varianzas múltiples con Pearson, ¿sí? O puedo hasta aplicar, bueno, muchísimas cosas. Pero si me sale un número, por ejemplo, me salió 0,03, ¿y eso qué significa? ¿Qué en los datos, para qué servirán? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá hoy. Vamos a hacer nuestra tablita de frecuencia, nuestros gráficos, vamos a analizar cómo estos datos los podemos definir en una conclusión como tal. Bueno, entonces, ahora sí podemos decir quién es el dato mayor. ¿Quién es el dato mayor?
¿Quién es el dato Ahí mayor? sería Es X7, 10, profe. 10, muy bien. El 10, ¿no? Ese fue el que evaluó, mejor dicho, Sí, debe ser el señor. hijo del dueño de la cafetería o algo para que le ha puesto. No, mentira, no puede ser alguien que le gusta el servicio. ¿Sí? Dato menor, que lo detesta. el 1, 0, el el 0. X5. ¿Listos? Entonces el dato mayor, en este caso, pues es 10 y que sería X sub 7. Y el dato menor sería X sub 5, que es el 0. ¿Sí? Ahora, muchachos, esto es muy importante. En algunos textos lo encuentran como marca de clase. Yo lo voy a llamar C, ¿sí? Que es la amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Y cómo se saca eso? Pónganle cuidado. Esa C se calcula con la siguiente fórmula. Voy a colocar paréntesis, dato mayor, ¿sí? Menos dato menor, ¿sí? Cierro paréntesis y divido en 5, que es el número de intervalos. Bueno, voy a colocar aquí, bueno, n, pero entonces entre paréntesis voy a colocar 5 para que no se les olvide que era 5 porque nos pidieron 5 intervalos. ¿Listos? Entonces, eso sería. Ahorita, por favor, micrófonos, si no nos prende el COI. Entonces, pónganle cuidado. Amplitud de intervalo, dato mayor, por favor, los micrófonos, Juan Fuentes, bueno, véngale. Listo, ya. Gracias, Juan. Bueno, ¿qué iba? Listos. Estamos sacando la amplitud del intervalo. Ahorita les voy a explicar para qué nos sirve esto. Por el momento les digo cómo es. Cogemos el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor? 10, ¿cierto? Le restamos el dato menor, 0, y lo dividimos en 5. Entonces, la amplitud, ¿sí? C es igual a 2. C es igual a 2. Nuevamente, por favor, no se me van a perder. Si hay algo que no entendieron ahí, me preguntan. La amplitud del intervalo, dato mayor, ya dijimos que era 10. Dato menor, 0. 10 menos 0, 10. Y lo dividimos por 5 porque es el número de intervalos. Y 10 dividido en 5 es igual a 2. Bueno, venga, lo coloco acá para que ustedes... 10 dividido en 5 es igual a 2. ¿Listos? Bueno, muchachos, ahora sí ya puedo hacer mi tablita de frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo los datos, tengo mi ficha técnica, ¿sí? Esta sería mi ficha técnica y ahora sí vamos a hacer la tabla de frecuencias. Entonces, aquí serían intervalos. Aquí vamos a dejar frecuencias. Aquí vamos a dejar y menos 1, ¿sí? Y y sub i. Bueno, y voy a colocarles aquí abajo qué significa cada uno. ¿Listos? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 total. Dejemos acá como por acá. Entonces, ¿qué es y menos 1? Y menos 1 es el límite inferior del intervalo. ¿Listos? Y y sub i, mayúscula, y sub i, es el límite superior del intervalo. Bueno, entonces, pónganle cuidado cómo se construyen, que esto es muy fácil. Partimos del dato menor. ¿Cuál es el dato menor? El 0. ¿Cierto? Ese es el más pequeñito de todos. Siempre arrancamos de ahí. Algo importante. Bueno, pero hago los intervalos, ahorita les explico. Luego le sumamos la amplitud. La amplitud nos dio 2. Entonces dejamos ahí el 2. Luego hacemos el siguiente intervalo. Y lo hacemos desde 2,1. Ahorita les explico por qué 2,1. Y lo hacemos hasta 4. ¿Listos? Luego, desde 4,1 hasta 6.
miren que vamos sumando de 2 en 2. 2 más 2, 4, 4 más 2, 6 y así sucesivamente. 6,1, ¿sí? Y lo hacemos hasta 8. Y por último, desde 8,1 hasta 10. Bueno, ahí quedaron nuestros 5 intervalos, muchachos, ¿sí? Empezamos en el dato menor que sería 0 y luego terminamos en 10, que es el más grande. Es importante que siempre quede así y que queden los intervalos del mismo tamaño, ¿sí? De 0 a 2, aquí sería de 2 a 4, de 4 a 6, pero ahorita les digo por qué ese 0,1. Sí, sí me hice entender o algo que necesiten preguntar, algo que no hayan entendido. ¿Por qué el 2,1 y así en decimales, profe? Ah, bueno, ahorita eso se lo explico ahorita, pero digamos, ¿se dieron cuenta cómo armé los 5 intervalos? Sí, señor. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, vamos con nuestra primera frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia se llama frecuencia absoluta, absoluta simple, ¿sí? También es conocida como frecuencia de conteo y ahorita se van a dar cuenta por qué, ¿sí? Frecuencia de conteo. Entonces, vamos a analizar entre 0 y 2 quiénes opinaron esa evaluación, quiénes evaluaron ese servicio. Y vamos a dejarlos amarillos. ¿Listo? Color amarillo. Entonces, X sub 3, este señor, porque colocó 1. X sub 5, porque puso 0, y 0 está entre 0 y 2. ¿Alguien más acá? Muestre, a ver, X sub 13. ¿Sí? Es decir, los que calificaron de 0 hasta 2, los estamos colocando, los estamos contando. ¿Hay alguno más? Parece que no, ¿no? No, profe. No, no, Entonces, señor. hay No, 3. profe. ¿Listos? Y vamos a dejar de ese color. Entonces 3 y lo vamos a dejar amarillo. Ahora pasemos al siguiente intervalo. Desde 2,1 hasta 4. ¿Sí? Y aquí es donde les explico por qué 2,1. Si yo dejo el número 2 acá, pueda que cuente 2 veces el mismo dato. ¿Sí? Porque el 2 lo podría contar arriba y también lo podría contar abajo. Entonces aquí lo que me está indicando es que, ojo, el 2 no. Inicia de 2,1 para el conteo. Entonces, entre 2 y 4, bueno, vamos a cambiar de color y coloquemos uno celestico, puede ser, azulito. Bueno, miremos a ver acá cuáles. El de X sub 6. El X19, profe, que tiene 3. Muy bien. X16 tiene 4. Sí. Y no más. Solo 3. Ah, Muy bien. Bueno, listos. Entonces también hay 3. Bueno, vamos a colocar rojito el siguiente. Pues dejemos este rojo. Uy, quedó como muy encendido, pero bueno. Muy oscurito. Dejemos este que es más clarito. 4 el a 6. X8, profe, que es 5. Ese, muy bien. 1. 8, X9, que es 6. El 9, muy bien. X9, X15, X15. X11, 11, Sí. 17. X1, pues. Ah, sí, X1. X1 también. Sí, recuerden que eso Sí, es de señor. 4, 1 hasta 6, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, Hay 6. 6, profe, entonces. ¿Y el 5? ¿El X sub 20 también? ¿Será que sí nos sirve también? Claro que sí, ¿no? Es el Sí, 5 y el profe. 6. Bueno, ¿cuántos nos salieron ahí? 1, 7, 2, profe. 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, gracias. Muy bien, 7. Bueno, hagamos ahora verdecito el que sigue. Entonces, dejémoslo acá, este color. Entonces, entre 6, 1 y 8, o sea, 7 y 8, mejor dicho. Entonces el X sub 2,
el X sub 12, ¿cuál más? X sub 14, X10. X El 10, 18. profe, abajo. y el X18, muy bien. Entonces, ¿cuánto No, sucede profe, ahí? usted escribió X7 y ¿Ah? X7 es 10. X7 es 10, ese todavía no. Tienes toda la razón. ¿Listo? Es X10, abajo. Ese. Es. Bueno, no me acuerdo qué color era, como que era este, creo. Sí, es. Listo. ¿Cuántos salieron? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, profe. Listo. Ujú, Y por último, sí. 2. Quedan dos. 2 nomás, Dejémoslo el blanco. 9, X4 y X7. Listos. Bueno, aquí vamos a escribir total, ¿sí? ¿Y cuánto nos tiene que dar esta suma? Yo puedo hacerlo acá, señalarlo, voy aquí a la sumatoria y me aparece, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 20. 20. Y son los 20 datos. Si nos da Los 20 21, encuestados. si nos da 19, nos quedó mal. Nos toca volver a contar. Hay un error. Aquí, como son 20, pues no hay tanto inconveniente, muchachos. Pues cuando son 300, 500, entonces le toca. Uno puede utilizar Excel para algunas cositas, depende de cómo coloque usted los datos, les puede hacer muchas, nos ahorraría mucho trabajo. Bueno, entonces, por favor, esta es la frecuencia de conteo. Ahora vamos a hacer la misma frecuencia de conteo, pero absoluta. Entonces, esto sería n mayúscula sub i igual a frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Entonces, esta tiene una importancia para las medidas de tendencia central de datos agrupados. Ahorita les explico eso. Pónganle cuidado cómo se arma. Partimos del primer dato, ¿sí? De 3, o sea, esta es la acumulada del anterior. Entonces sería 3. Luego, 3 más 3, 6. ¿Sí? O sea, vamos sumando. 6 más 7, 13. 13 más 5, 18. Y por último, 18 más 2, 20. ¿Listos? Entonces aquí yo también podría identificar si me quedó bien hecho el conteo o no. Algo importante, aquí no hay necesidad de hacer la sumatoria, a no ser que yo vaya a calcular otras medidas más adelante. Profe, no entendí, ¿cómo me perdí? Iniciamos por el n sub i, ¿sí? Iniciamos aquí Sí, por el n sub i, luego se suma 3 más 3, 6. 6. 6 más 7, Ah, ya. 13. Ujú, ya. 13 más 5, 18 y 18 más 2, 20. Bueno, vamos ahora a hacer una frecuencia que se llama frecuencia relativa simple. ¿Sí? Entonces, frecuencia, frecuencia relativa simple. Esta frecuencia es también llamada porcentual, pero ahorita hacemos una de una vez con el porcentaje. Tiene una formulita muy sencilla, es n sub i sobre la muestra. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se calcula esta frecuencia que estamos acá? Frecuencia relativa simple, este h sub i. Aquí me van a colaborar ustedes con la calculadora, entonces cogemos 3 dividido en 20, ¿sí? Porque cogemos n sub i y lo dividimos por la muestra. En este caso recuerden que la muestra es 20 estudiantes. ¿Cuánto me da 3 dividido en 20? 0,15. 0,15, muchas gracias. Ahora volvemos a hacerlo con el siguiente. Nuevamente, 3 dividido en 20, pues nos da 0,15. Ahora, 7 dividido en 20. 0,35. 7 dividido en 20, eso nos da 0,35. ¿Sí? 0,35. 5 dividido en 20. 0,25. 0,25. Y por último, 2 dividido en 20. 0,1. 0,1. Bueno.
Listos. Entonces, esta es la frecuencia relativa simple. Esta suma nos tiene que dar 1. Y si no, hicimos mal el cálculo. ¿Listos? ¿Por qué tendrá que darnos 1? A ver, ¿por qué creen ustedes que da 1? Porque sería el 100%. 1 es el 100%. Y 2, estamos dividiendo lo que sumado da 20. ¿Sí? Esto lo sumamos y nos dio 20. Entonces, si cogemos 1 por 1 y lo dividimos por 20, por 20, por 20, pues lógicamente la suma nos va a dar 1. Bueno, H sub I mayúscula, entonces es igual a la frecuencia relativa acumulada. ¿Listos? Esta se hace igual que la anterior, ¿sí? Que la anterior acumulada. Miren que hay unas minúsculas que son las simples y las mayúsculas son las acumuladas. Entonces la acumulada se desarrolla igual que la anterior. 0,15, le sumamos la siguiente que es 0,30. Aquí Excel, como yo no lo tengo configurado, pues se me borra el 0 después del 3, pero ya ustedes saben que 0,3 es igual a 0,30, 0,300, 0,3000 y así. 0,30 más 0,35 da 0,65, ¿cierto? Aquí sería 0,9 o 90, ¿sí? Y aquí sería 1, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo se hizo? Pues se va sumando, miren, 0,15, luego este más este, 0,3, este más este, 0,65, y así hasta llegar a 1. ¿Listos? Y por último, ¿sí? En realidad, esto hay muchísimas frecuencias. En estadística yo creo que podría calcular más de 200 frecuencias dependiendo de lo que yo necesite con los datos, ¿no? Pero en este caso, pues estas son de las más importantes, la frecuencia de conteo y la frecuencia porcentual. Con eso ya podemos sacar un estudio relativamente significativo de los datos. Esta frecuencia porcentual simplemente es coger H sub I y la multiplicamos por 100. Entonces, H sub I, 0,15 por 100 sería 15. Aquí también, 15. ¿Sí? O sea, miren lo que estoy haciendo. Este lo multiplico por 100. Este de esta columna lo multiplico por 100. Ahora 0,35 por 100, pues 35, 25 y por último 10. Y lógicamente esto tiene que tener un total del 100%. Bueno, muchachos, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Pero bueno, vamos a arreglar esta tabla porque eso se ve como muy regular. Entonces, dejémoslo acá. Entonces, dejemos esto acá. Listos. Sí, entonces aquí ya tenemos como una tablita como ya mejor elaborada. Dejemos esto aquí centrados. Listo, los totales sí, no hay necesidad. Bueno, entonces, preguntas de la tabla de frecuencia. Algo importante que les iba a decir acá y se me ha olvidado. Aquí nos dio fácil el 1, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí nos da 0,13 o 0,133333? Se aproxima, ¿sí? Digamos, si yo hago esta suma y me da 0,98, aún puedo modificar acá recuerden que después de la coma siguen décimas y centésimas. Yo puedo aproximar las centésimas, ¿sí? Pero lo que no me puede dar acá es, por ejemplo, 3,14. Uy, no, porque está muy lejos de 1, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Pues la idea es que aproximemos, que por ejemplo me dio 0,98, entonces le subo una décima para que quede 0,99, ¿sí? Y ya en otro número le sumo otra centésima para que me llegue a 1. O sea, esto se puede aproximar, pero tampoco podemos aproximar más de 0,4. Ya de 0,4, entonces es que hubo algún error por ahí, ¿sí? Aunque vuelvo y repito, eso en estadística se llama margen de error, ¿sí? Y uno puede trabajar con el margen de error de 0,05 a 0,01, que es un error relativo o un error porcentual. Pero en términos generales,
con 4 décimas cerca de 1, o sea, si me paso 1,04 o 0,96, yo puedo aproximar los datos. Cuando nos sale más grande o más pequeño, ¿sí? Que 0,96 más pequeño o más grande que 1,0,4, entonces sí se debe revisar a ver qué fue lo que pasó, si hubo algún conteo mal hecho. Entonces, todo esto para decirles que por lo general se trabajan 2 decimales, por lo general. Sin embargo, digamos, si estamos haciendo un estudio estadístico con unidades muy pequeñas, entonces yo podría trabajar con 3 o más decimales, ¿sí? Todo, vuelvo y repito, depende con los datos que estemos trabajando. Bueno, preguntas de esta tabla de frecuencias, muchachos. Profe, en la frecuencia relativa acumulada me dio 2 el resultado en la autosuma. En este, Sí, lo seleccioné y suma y me da 2. o sea, No le sé da por 2 qué. aquí, No, en donde está el 1. Ahí. pero no, es que esto no se suma. Las acumuladas no se Ah, ¿no? suman. No, la Ah, acumulada, vuelvo y repito, a ver, lo voy a colocar como con un colorcito para que ustedes se den cuenta. Realmente con la acumulada lo que uno revisa es estos 2 datos, ¿sí? Este también, pero hagámoslo de otro color. Hagámoslo con este y este también. O sea, las acumuladas me sirven como para verificar de que realmente en este caso nos dé la muestra, es decir, la totalidad de datos, y aquí para que nos dé el 100%, ¿sí? Pero lógicamente esto no se suma porque aquí yo no hay necesidad. Esto se suma cuando vayamos, vuelvo y repito, a hallar, por ejemplo, medidas de tendencia central de datos agrupados. Ahí sí tenemos que hacer una pequeña sumita. ¿Listos? Pero para nuestro caso, como no nos están pidiendo esto en el enunciado, no nos sirve. Bueno, otra pregunta, algo que no hayan entendido, muchachos, que yo quiero preguntar. Primero los dejo a ustedes y después yo pregunto. Nada, bueno, listo. Entonces, a ver, JD López. JD López está por ahí. Sí, señora, que soy JD López. JD López, sí, JD. Ajá, sí, señor, pregunte. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre las frecuencias en las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas? Frecuencia simple CNI. Pues pues la diferencia o como que, bueno, en la simple es cuando se saca la cantidad de personas que, no, en este caso, pues, ¿cuánto fue el gusto de la cafetería? O sea, como digamos, pero ¿cómo le digo? El Bueno, voy a conteo, la ponerle la... totalidad del conteo que da en la frecuencia simple. Y en la acumulada, Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que crees. ¿Listo, JD? Bueno, vamos a darle la ah, ok. oportunidad. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia de las simples a las acumuladas? La respuesta es muy sencilla. Pero, profesor, una pregunta. ¿Usted está preguntando la frecuencia absoluta o la frecuencia No, de relativa? ambas, de ambas. Pues la simple, pues esa es como la individual, o sea, el número de personas que hicieron individual el conteo, y la absoluta sería la suma total, ¿no? No. Muchachos, yo lo dije, pónganle cuidado, que las simples se escriben con minúscula y las acumuladas se escriben Mayúscula. con mayúscula. ¿Listo? Ojo, hay que estar Ah, pendiente, ¿no? ¿Qué tal les pregunto eso en el parcial? No, mentira, no. ¿profe, ¿y esa era la respuesta? Esa era la respuesta, nada más. Ah, En fue este puerca. caso, que las simples eran con minúscula, ¿cierto? Y las acumuladas con mayúscula. Es lógico que esa pregunta, pues yo la puedo tomar así, pero realmente si vamos una a una a comparar, eso nos puede salir muchas cosas. Bueno,
Hablemos del parcial en estos minuticos que quedan, porque ya pues en la otra videoconferencia terminamos, ya estamos cerca de terminar. Con eso pues terminamos un poquito Ah, más ya. temprano. Ujú. Créanme que... Profe, o sea, el parcial es dentro de 8 días. Sí, muchachos, yo no había trabajado todo el sábado, pero Oh, créanme Dios. que me siento molido. Siempre toda la jornada es complicada y más como aumentaron los horarios. Entonces, y me tocaron dos materias Sí. así como duritas. Estadística, pues ya al nivel que ustedes tienen, pues esto ya es relativamente sencillo. Pero, uy, esos cálculos y eso siempre lo dejan a uno un poco cansado. Pero bueno, hagámosle porque dicen por ahí, el mercado no lo fían. Pónganle cuidado, muchachos. Entonces, seguimos acá. Otra preguntita, a ver quién me la responde. ¿Por qué la totalidad o el total de n sub i me tiene que dar 20? Porque Porque la es un número. totalidad de muestra de la cantidad de estudiantes a los que él hizo la encuesta. Correcto, muy bien. Porque en este caso la muestra es 20 y tiene que coincidir con la muestra. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una cosa. Faltan 5 ya para las 5. Voy a dejar la grabación hasta acá. Dejemos los análisis de frecuencia para la próxima.